Hola, bienvenido o bienvenida a este vídeo número 3 del reto de 7 días. ¿Te gustan las herramientas que estás aprendiendo de PNL? Hoy voy a hablarte de emociones. Ayer estuvimos haciendo un anclaje para generarnos un estado emocional, una emoción en el momento en que lo deseemos, que lo necesitemos. Pero hoy te voy a hablar de 3 emociones que no son tan agradables, pero que son muy importantes en estos momentos. ¿No te da la sensación de que estos días estás como una montaña rusa emocional? Que subes, que bajas, que ahora estoy bien, que ahora estoy mal, súper feliz, súper triste. Puede ser. Hoy te quiero hablar de 3 emociones fundamentales que pasamos en estados de crisis. Son importantes conocerlas porque necesitamos gestionarlas para salir, como te decía, fortalecidos de este confinamiento y de esta situación que estamos viviendo. Estas 3 emociones son el miedo, la tristeza y el enfado. ¿Has experimentado alguna de estos 3 estos días? Estoy segura de que prácticamente sí. Yo llevo ya en confinamiento pues casi un mes, no sé cuánto llevas tú, pero en estos días yo he experimentado todo ese tipo de emociones. Lo primero, decirte que es normal, absolutamente natural. Estamos viviendo una situación que no habíamos vivido antes, una serie de cambios que no hemos elegido y por tanto es normal este torbellino de emociones, que muchas veces no sabes ni casi dónde estás. Pero es importante no quedarnos enganchados en ellas. El problema de las emociones que no son agradables para nosotros es que a veces nos arrastran, ¿no? Y terminan manipulándonos las emociones a nosotros. Y nosotros somos los que tenemos la potestad para utilizarlas en nuestro beneficio. ¿Por qué te hablo de estas 3? Porque tienen mensajes muy claros. El miedo te está diciendo que existe una amenaza en tu vida, ¿sí? La tristeza te está diciendo que hay una pérdida de algo o una posible pérdida de algo. Y ¿qué me quedaba? Espérate. Y el enfado, el enfado. El enfado lo que te está diciendo es que existe un obstáculo entre lo que tú eres, lo que tú quieres y lo que quieres conseguir. Y por tanto, por eso es enfado, ¿no? Estas 3 emociones son muy normales experimentarlas en estos momentos. Por tanto, te voy a dar algunas pautas para que hagas una introspección, ¿bien? Para que puedas conocer esas emociones en ti, porque mañana vamos a trabajarlas con una herramienta muy poderosa de PNL. De hecho, es una herramienta que te va a llevar a la libertad, sobre todo a la libertad emocional, en el momento en el que tú lo decidas. Por eso iba a ser un vídeo muy cortito. Te voy a explicar 3 cosas de estas emociones para que tú las gestiones en ti. Y así mañana podamos utilizarlas en el ejercicio que te voy a explicar. Pero primero quería que tengas todo esto muy claro, ¿sí? Vale. El primer día hemos hablado del lenguaje, del uso sistemático de la negación. Ayer estuvimos viendo un anclaje para generarnos, tener una emoción ahí que podamos capturar en el momento que queramos. Y hoy te voy a hablar de estas 3 emociones. Es normal tener miedo en estos momentos, en estos y en otros muchos, ¿no? Pero en este momento el miedo que sentimos es sobre una amenaza real. En muchas ocasiones los miedos son en situaciones que no son del todo reales. Me refiero que el miedo, el mensaje que te da es de que existe una amenaza para tu vida, para tu supervivencia. Y no siempre que tenemos miedo es el caso. En otros momentos hablaremos de ese tipo de miedo, pero en este caso es real. Realmente lo que está ocurriendo es una amenaza a nuestra vida, a nuestra propia supervivencia. Por tanto, ese miedo es absolutamente normal en ti. Pero ¿qué puedes hacer con ese miedo? Lo primero es aceptarlo. Es decir, ok, tengo miedo. Además, es una sensación que vas a notar enseguida porque se nota en todo tu cuerpo, en los gestos de tu cara, en la comprensión del cuerpo, en esa rigidez. Lo vas a notar y lo vas a experimentar. Además, suele ser de una forma bastante intensa. Las emociones son automáticas, ¿sí? No las elegimos. Cuando las elegimos,
las tenemos que generar primero, ¿verdad? Con un anclaje o algo así. Pero cuando vienen, llegan y ya está. Estamos constantemente valorando, evaluando lo que está ocurriendo alrededor nuestro, ¿no? Y después de esa evaluación, que suele ser inconsciente, son evaluaciones automáticas, es cuando se presenta este tipo de emoción. Las emociones pueden ser más intensas o menos intensas, pero en un grado alto de intensidad una emoción dura aproximadamente un minuto y algo, no dura mucho más. Si te dura mucho más, estás entrando en un estado emocional. Eso ya es diferente, ¿sí? De momento vamos a hablar de las emociones. En otro momento podremos tocar esos estados emocionales y cómo salir de ellos. Eso ya sería poco a poco y con otro tipo de técnicas. Pero vamos a centrarnos en estas tres. Miedo, tristeza y enfado. ¿Sí? Ante esta amenaza tienes dos opciones. O huir o luchar. El problema del miedo es que normalmente existe una tercera opción y es que nos paraliza, nos deja inmóviles, no sabemos qué hacer. Ahí es cuando estás secuestrado por esa emoción. Así que no dejes que te secuestre. No permitas que este miedo te paralice. Vamos a usarlo para hacer cosas. Por ejemplo, me da miedo salir de casa a hacer la compra porque me puedo contagiar. ¿Es una amenaza real? Sí. ¿Pero tienes que salir a comprar? Sí. Porque tienes que comer. Es un ejemplo un poco así tonto, pero que tenemos que hacer casi a diario, ¿verdad? Vale, tienes que salir. ¿Qué puedes hacer al respecto? Pues puedo protegerme, puedo ponerme guantes, puedo ponerme la mascarilla, puedo usar gafas. Y además voy a utilizar la distancia de seguridad cuando esté cerca de otras personas. Perfecto. Toma todas esas herramientas que tienes y utilízalas. No quiere decir que el miedo se vaya a ir del todo, pero vas a actuar a pesar del miedo. Vas a actuar con miedo. Y el miedo lo que te está haciendo es protegerte. Por tanto, estás utilizando esas medidas de seguridad para salvar tu vida. ¿Bien? ¿Más o menos me entiendes? Vamos a la tristeza. La tristeza, el mensaje que tiene para ti es que existe la pérdida de algo o la posibilidad de perder algo. En este caso, pues puede ser un trabajo, una situación económica, incluso la muerte, ¿no? Que puedes haber perdido a alguna persona en tu vida. Si es por fallecimiento, ahí hablamos de un duelo más intenso que tendríamos que gestionar. Pero cuando es un estado de tristeza, una emoción de tristeza de estas que nos aparecen así y nos dicen que existe la posibilidad de perder algo, ¿qué puedes hacer con ello? Una de las formas de gestionar la tristeza es la aceptación. ¿Vale? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor que puedo perder? ¿Mi trabajo? Ok. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿A qué voy a dedicar todo este tiempo? Si existe la posibilidad de la pérdida del trabajo o si ya lo has perdido, ¿cómo puedo aprovechar este tiempo para buscar otro trabajo? Para crear mi propio trabajo. ¿Soy libre o tengo la posibilidad de ser libre en este momento? Y a partir de aquí, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Sí? Vamos con el enfado, porque esta es una emoción potente. Esta es una de estas emociones que te hacen entrar en acción casi en automático. Y eso la mayoría de las veces es lo peor que podemos hacer, porque seguramente las consecuencias no sean muy positivas para nosotros ni para los que nos rodean. Es muy normal sentir enfado. Yo he tenido momentos en que me he sentido, perdón de la expresión, muy cabreada. Pero he sido consciente de ello. He podido pararme y analizar, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me he cabreado? ¿Qué mensaje me está trayendo este enfado? El enfado, el mensaje que te trae, es que existe un obstáculo en tu camino. Tú estás aquí y quieres llegar allí. Quieres conseguir algo. Pero para conseguir ese algo, tienes algo en medio. ¿Qué puedes hacer con eso que tienes ahí? Puedes sortearlo,
Puedes girarlo, te puedes dar la vuelta. ¿No puedes? Entonces, ¿qué quieres hacer con ese enfado? Si no puedes eliminar el obstáculo que tienes delante, ¿qué puedes hacer? Te doy una opción. Busca otra percepción de esa realidad. Puedes tener varias visiones. Al final, todo se basa en la percepción que tú tienes de la situación en la que estás viviendo. Y es muy fácil cambiar de percepción. Aunque en un principio no pueda parecértelo, es muy sencillo. Otra cosa es que estés disponible a hacerlo, que estés dispuesto a hacerlo. Porque a veces los cambios no nos molan nada, pero estamos en constante cambio. Y este cambio realmente ha sido muy brusco, porque ha sido un cambio además que no ha sido elegido, nos lo han impuesto por proteger nuestras vidas, ¿no? Pero está bien, es un cambio muy radical. ¿Pero qué puedes aprender de él? ¿Qué te está aportando? ¿Qué valores tienes ahora mismo en tu vida? ¿De qué estás disfrutando que antes no podías? ¿Qué es eso que quieres conseguir y ahora mismo no puedes? Si no puedes ahora, ¿puedes conseguirlo después? Genial. Hazte un plan de cómo lo vas a conseguir después. No sé si más o menos te ha quedado claro con estos ejemplos. ¿Por qué te hablo de estas tres emociones en concreto? Porque se dan muchísimo en situaciones de crisis y se están viviendo de una forma muy intensa en muchas personas. Es importante gestionar estas emociones, porque si no vas a ir arrastradas a ellas, te van a secuestrar, vas a obtener un secuestro emocional. Y en estos momentos, pues quizá no es bueno, ¿no? No te conviene. Es mejor invertir la energía en todas esas otras cosas que ahora tienes la posibilidad de hacer. Así que te propongo esto. Toma un cambio de perspectiva cuando te vengan este tipo de emociones. Primero, acepta que esa emoción está ahí, ¿sí? Segundo, escucha qué mensaje tiene para ti. Ya sabes, si es enfado, hay un obstáculo. Si es tristeza, hay una pérdida o una posible pérdida. ¿Bien? Y si es miedo, hay una amenaza. ¿Cómo estás gestionando estos mensajes que te dan estas emociones? En el momento en que entiendes el mensaje, puedes abrir un abanico de posibilidades de qué quiero hacer con este mensaje, cómo quiero gestionarlo. En ese momento ya estás gestionando la emoción. La intensidad de esa emoción va a empezar a bajar. No te has permitido el secuestro de esa emoción y estás actuando sobre ella. Ponte en acción, ¿qué puedes hacer con ella? ¿Qué otras opciones te quedan? Sobre todo, ¿qué puedes aprender? Abre tu curiosidad, porque puedes descubrir un montón de realidades diferentes que no estabas viendo hasta este momento. Quédate con esta reflexión y analízate estas tres emociones que puedan estar surgiendo en ti. Cuando las tengas, las trabajamos. Mañana te veo en el siguiente vídeo. Va a ser un ejercicio poderoso. Lo que te va a aportar será libertad. Así que con todo esto que tenemos hasta ahora, mañana te veo.